El consorcio Sinopetrol confirmó a Televistazo que ve difícil cumplir con el ultimátum del presidente y pide aplicar los acuerdos que contemplan 30 días laborables para entregar la garantía de 1.500 millones de dólares. Según el Comité de Estudio Regional del Fenómeno del Niño, las fuertes lluvias en el país continuarán hasta abril, pero con menos frecuencia debido al aumento de la temperatura del mar. Policías y militares capturaron a 17 adultos y 2 menores vinculados, según las autoridades, a la masacre que dejó 22 muertos en Socio Vivienda 2 en Guayaquil, que se produjo por el enfrentamiento de 2 facciones de los tiguerones que buscan el liderazgo. 15 ciudades del país organizan marchas para celebrar mañana, 8 de marzo, el Día de la Mujer, y Televistazo presenta la agenda. El último capítulo en la disputa del gobierno nacional y el municipio de Guayaquil incluye una pizzería de familiares de Aquiles Álvarez. La ARCSA la clausuró y horas después sus oficinas fueron desalojadas por personal municipal. El próximo martes serán posesionados los 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional y el Pleno designó hoy por sorteo al notario que garantizará la transparencia del relevo. Por primera vez en Ecuador, la ONU certifica un edificio residencial como carbono neutro, es decir, que compensa con bonos la contaminación que genera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza al régimen de Vladimir Putin con imponer sanciones financieras y comerciales si continúan los ataques a Ucrania y pide sentarse en una mesa a negociar la paz. Esta noche inicia la fecha 4 del Campeonato Nacional. Ecuavisa transmitirá los partidos Manta versus el Nacional y Barcelona versus Independiente del Valle. Una joya natural en el oriente de Imbabura es el bosque de musgos, que en 173 kilómetros conserva árboles centenarios cubiertos de líquenes y musgo gris, que crean un paisaje único. Viernes 7 de marzo, amigos, iniciamos con el desarrollo de la información en Televistazo Estelar. Los hechos más relevantes de este día los tenemos aquí. Y comenzamos con lo último de la adjudicación del campo Sacha, un consorcio internacional, y el plazo que dio el presidente de la República para el desembolso de 1.500 millones de dólares. Bienvenidos. Sacha, en cuenta regresiva. El consorcio que busca explotar el crudo de Sacha pide al gobierno los 30 días laborables que habían sido acordados en un inicio para conseguir los 1.500 millones de dólares de prórroga. Una de las empresas busca financiamiento internacional para poder pagar su parte. Lo informa Diego Puente. Es una carrera contrarreloj para el consorcio Sinopetrol. Tiene la obligación, porque el presidente le dio un ultimátum, de entregar hasta el próximo martes 1.500 millones de dólares como prima por la explotación del campo Sacha. El gerente de Petrolia, una de las empresas que conforma el consorcio, ha pedido al gobierno que respete las actas de negociación que prevén 30 días laborables para pagar la prima. Esa fecha vence el 16 de abril, 3 días después de la segunda vuelta presidencial. Llegar al día martes o miércoles va a ser bastante difícil. No creo que podamos nosotros lograrlo porque se requiere mucha documentación y muchas aprobaciones de por medio. Recordemos que nuestro socio es Sinopec y ellos, al ser una empresa estatal, no pueden disponer de fondos del gobierno chino en una semana. De los 1.500 millones, a Petrolia le corresponde entregar por el porcentaje de participación 600 millones de dólares. Busca financiarlos con dineros de sus accionistas, préstamos con entidades financieras de Estados Unidos y Europa y también de Shell, de donde esperan obtener 480 millones. Esa empresa, según Páez, ha mostrado interés en el financiamiento de la prima y Petrolia ha ofrecido como garantía parte del crudo de Sacha. Todavía no cierran el acuerdo. Nos financiamos y pagaríamos luego con el petróleo que produzcamos. Sinopetrol pedirá que se incluya en el contrato una cláusula para resolver posibles conflictos en Estados Unidos, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Internacionales, CIADI. La cláusula de arbitraje existe, siempre ha existido en los contratos. Cuando se quiso modificar esa cláusula y no se ganó la consulta popular en ese sentido, queda vigente la anterior.
Entonces, al quedar vigente la cláusula anterior, se sigue con la cláusula o con el tipo de cláusulas que se venía proponiendo anteriormente en los contratos. El presidente Noboa y el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, han dicho 2 veces que si Sinopetrol no cumple el ultimátum, no se firmará ese contrato. Ahora, el gobierno insiste en que la entrega del campo Sacha a un consorcio extranjero es un buen negocio para Ecuador. Sustenta ese criterio en los impuestos y tasas que la empresa deberá pagar por su trabajo. Francisco Garcés informa sobre la postura del Ejecutivo en ese sentido. El gobierno ha dicho que la entrega del campo Sacha al consorcio Sinopetrol es un buen negocio porque está previsto que la mayor parte de sus ganancias regresen al Estado. Para eso tiene 2 vías. Por un lado, el pago de $1.500 millones que hará el consorcio, sumado al ahorro en la operación, porque en los próximos 20 años el Estado ya no deberá invertir en ello. En ese tiempo, el Estado tendrá al menos el 19% del petróleo que se produzca. La segunda vía es por el pago de impuestos y tasas. Al final, cuando se paguen los impuestos, se pague la comercialización, se pague todo el IVA, el Estado, con ese volumen de crudo que estamos hablando, a $62, va a recibir 82% de beneficio que genera ese campo petrolero. Ese es el cálculo del gobierno, aunque el monto dependerá de factores que no son fijos, como el precio internacional del petróleo y las tasas internacionales de comercialización. El principal impuesto que deberá pagar el consorcio es a la renta. Está fijado en el 25% de las ganancias de la operación y lo debe pagar cada año. Ese porcentaje puede bajar por las deducciones a las que cada contribuyente accede según la ley. El otro impuesto es el IVA. También se declara cada año y va hasta el 13% de las transferencias de bienes y servicios. Las empresas pueden pedir las devoluciones establecidas en la ley. Para el consorcio hay otros impuestos. La denominada ley amazónica contempla que las petroleras deben pagar el 4% del valor de venta por cada barril con un mínimo de $2. El consorcio pagaría en este momento $2.60 por cada barril. El contrato prevé que Sinopetrol pagará igualmente tasas por servicios. Una de las más significativas es la de transporte de crudo por el oleoducto, fijada en $3.33 por cada barril. Según el gobierno, el pago de estas y otras tasas permitirán que las ganancias del consorcio se reduzcan a alrededor del 20% anual. Los estragos aumentan. Las lluvias intensas, mucha atención, van a continuar hasta abril. Expertos en el estudio del océano se reunieron en Guayaquil y emitieron un informe en el que revelan que la temperatura del mar en las costas ecuatorianas sigue por encima del promedio normal. El comité del ERFEN se reunió en Guayaquil. ERFEN significa Estudio Regional para el Fenómeno del Niño y está integrado por expertos del INOCAR, del INAMI, del ESPOL y de la Secretaría de Riesgos, entre otras instituciones. Entre sus conclusiones resalta una, la que dice que frente a las costas ecuatorianas la temperatura del mar sigue alta. Nosotros estamos con 2 grados de temperatura del promedio normal. Y al menos por ahora no hay signos que hablen de la posibilidad de enfriamiento o de vuelta a la normalidad, lo que en pocas palabras se traduce en una sola consecuencia: lluvias, tan o más fuertes que las que se han visto en esta estación invernal. Van a hacer que nuestro invierno sea fuerte. Vamos a tener la misma intensidad, pero menor frecuencia. El director del INOCAR prefiere no usar denominaciones, ni niño costero ni niña modoki. Simplemente habla de una anomalía que está presente ahora y que hay que seguir monitoreando incluso después de que se termine la presente temporada invernal. Que nos permita determinar ya anomalías positivas y un potencial inicio de un niño, podría decirse. Eso sería ya para el siguiente invierno, pero aún es muy pronto para hacer predicciones certeras. Por ahora, el boletín más reciente del ERFEN dice que la anomalía del mar y por ende las lluvias van a extenderse incluso hasta abril.
Mocache enfrenta una emergencia tras el desbordamiento de su río principal que ha dejado cientos de familias afectadas y cultivos en riesgo. En las zonas rurales el agua ha cubierto casas y sembríos, mientras que en el área urbana algunos barrios y también el malecón sufren los estragos por la inundación. Odette Camacho con el informe. El cantón Mocache en la provincia de Los Ríos fue declarado en emergencia debido al fuerte temporal. El sur de la localidad fue azotado por el desbordamiento de su río principal. Al menos 500 familias han resultado afectadas en 20 comunidades rurales. En los recintos La Yuca, Santa Bárbara y La Propicia, 100 hectáreas de arroz, maíz y cacao están en riesgo de perderse. Se abomba el arroz, peor el maíz. El maíz le entra la mazorca agua, olvídese que ya se abomba. Así que comienza a caer solito. Los pocos animales que quedaron fueron trasladados a zonas altas para evitar que el agua los arrastre. Nosotros estábamos arreglando unos cestos para meter las gallinas, pero no alcanzamos a cogerlas todas, la mitad de las gallinas se nos fueron. En la zona urbana, la inundación también ha afectado a al menos 5 barrios. Otro punto crítico es el malecón de Mocache, donde un tramo de 220 metros está a punto de colapsar. Hemos solicitado al Banco del Estado, pues mediante un crédito, la colocación de muros de piedras de escolleras para proteger el malecón del cantón. El aumento del caudal también provocó un socavón en las bases del puente, usado como mirador. Ahora se realiza su desmontaje para evitar riesgos. Y los estragos del invierno también se extienden a otras provincias. En Santo Domingo de los Áchilas, el desbordamiento de un estero anegó viviendas y destruyó un muro en el centro de la capital. En el sector Los Naranjos, una vivienda colapsó a causa de un deslave. Mientras que en Guayas, una joven falleció aparentemente alcanzada por un rayo. Esto en el recinto de Las Mercedes, Cantón Isidro Ayora. Según testigos, ocurrió cuando la mujer caminaba por la carretera junto a otras 2 personas rumbo a una cancha de fútbol. Mafias, otro nivel de violencia. 15 minutos les tomó a los criminales llegar a 4 puntos de Socio Vivienda 2 y asesinar a 22 personas. Luis Alfredo Zúñiga describe cómo ocurrió esta masacre que, según la policía, se ejecutó entre 2 facciones de la banda criminal, Los Tiguerones. ¿Dónde? Los criminales no improvisaron, planearon cada detalle, incluso cómo evadir los operativos que los militares aseguran ejecutaban a esa hora, las 3 de la tarde del jueves. Por eso no llegaron por las calles principales, lo hicieron desde lo alto. La policía aseguró que al menos 20 hombres llegaron por la zona montañosa de Sociovivienda, que limita con el Fortín y la Valerio Estacio. Armados bajaron y empezaron la masacre. En motos y a pie, con pistolas y fusiles en mano, los 20 hombres se desplegaron cual operativo en 4 barrios de Sociovivienda 1, Sociovivienda 2 y el sector de La Barraca. Según los agentes, tenían bien identificados a sus objetivos. Les dispararon en la calle y los que intentaron huir fueron perseguidos hasta sus casas y ahí los mataron. 22 son los fallecidos y tenemos aproximadamente 6 personas heridas que han sido trasladadas a las diferentes casas de salud. Una masacre que duró 15 minutos, con policías, militares y helicópteros de aeropolicial. El bloque de seguridad ejecutó 200 allanamientos y requisas en los que 14 personas fueron detenidas, incluyendo 2 menores de edad. Que serían los causantes de las muertes del día de ayer. Se encontraron decenas de municiones de diferente calibre y más armas. Los operativos continuaron en el sector de Sociovivienda 4, donde policías, militares y personal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda inspeccionó quienes habitaban en estas casas y encontraron irregularidades. Hemos encontrado inclusive invasiones, armas, droga y viviendas totalmente ocupadas por personas que no corresponden. Los uniformados detuvieron a 5 personas más, miembros de las facciones de los Tiguerones. Ellos tenían una maleta con armas. Tras la matanza la mañana de este viernes, el presidente Daniel Noboa indicó en redes sociales que todos los policías y militares que hayan actuado y que vayan a desplegarse en Nueva Prosperina, distrito en el que se encuentra Sociovivienda, cuentan desde ya con el indulto presidencial.
La masacre en Nueva Prosperina se atribuye a la disputa de dos bandos de la organización criminal Los Tiguerones por el liderazgo de la zona. La detención de sus cabecillas, alias Comandante Willy y alias Ronco, modificó la estructura de esa agrupación delictiva que está en proceso de reorganización. Paul Romero con el informe. La masacre en Nueva Prosperina es atribuida por el bloque de seguridad a la lucha de dos facciones del grupo delincuencial Los Tiguerones. Según información oficial, Tiguerones Igualitos y Tiguerones Fénix se disputan el liderazgo y control de la zona desde octubre de 2024 tras la detención de dos de sus cabecillas en España, los hermanos William y Alex Alcíbar, alias Comandante Willy y alias Ronco. Ellos perdieron el control de la organización dedicada al narcotráfico, microtráfico, extorsiones, secuestros, sicariato en los cantones Durán y Guayaquil. Los nuevos cabecillas buscan captar los ingresos que generan las actividades criminales. En Nueva Prosperina existen 2.000 viviendas controladas por estos grupos que extorsionan a los pobladores. El coronel de policía Roberto Santamaría, que lideró operativos en la zona, reveló en FM Mundo que cobran $2 diarios por vivienda, que les genera $120.000 mensuales. A ese monto se suma, según el oficial, el porcentaje por extorsiones para la circulación de tricimotos, funcionamiento de tiendas, peluquerías, que suman aproximadamente $180.000 mensuales, también en disputa. En enero, el Centro de Inteligencia Estratégica categorizó a los Tiguerones como un grupo de delincuencia organizada transnacional por sus nexos con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación. En Ecuador tiene influencia directa en actividades vinculadas al micro y narcotráfico en Esmeraldas, Pichincha, Guayas y El Oro. El bloque de seguridad calcula que más de 1.500 personas pertenecen a esa organización. Europa, el escudo de Ucrania. Rusia lanza ataques masivos en Ucrania y como reacción el presidente de Estados Unidos amenaza al régimen de Vladimir Putin con imponer sanciones financieras y comerciales si no hay un cese al fuego. Donald Trump urge a los presidentes de Rusia y Ucrania a sentarse en una mesa de negociación lo antes posible, informa Pedro Jiménez. Rusia lanzó un ataque masivo contra instalaciones de la infraestructura energética de Ucrania. Centrales de electricidad y de abastecimiento de gas fueron alcanzadas por decenas de bombas en la más reciente arremetida. El ejército ruso utilizó 67 misiles balísticos y de crucero, así como 194 drones. La Fuerza Aérea de Ucrania reportó que interceptaron solo la mitad. El resto dejó daños enormes. Las regiones alcanzadas fueron Ternópil en el occidente, Poltava en el centro y Kharkov en el noreste. Al menos 7 personas quedaron heridas. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el bombardeo, diciendo que fue un ataque múltiple con armas de precisión, pero negaron que haya sido en respuesta a la tregua planteada por Ucrania y la Unión Europea, posibilidad que Rusia ha rechazado. Pero Estados Unidos, que se ha acercado a Rusia para intentar un alto al fuego y conversaciones que Ucrania teme que terminen cercenando su territorio y debilitando sus capacidades militares y su seguridad, lanzó una advertencia. El presidente Donald Trump en su red social publicó un mensaje en el que se lee: basado en el hecho de que Rusia está completamente vapuleando a Ucrania en el campo de batalla en este momento, estoy considerando sanciones bancarias, sanciones y aranceles a gran escala contra Rusia hasta que se logre un alto al fuego y un acuerdo final de paz. A Rusia y Ucrania, siéntense a la mesa ahora mismo antes de que sea demasiado tarde. Con esto, Trump ahora presiona a Vladimir Putin después de semanas de cuestionar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por haber exigido más respaldo estadounidense, respaldo que por el contrario ha encontrado en Europa, que ha comprometido más ayuda militar. Vladimir Putin, en cambio, dice: debemos elegir por nosotros mismos una opción de paz que nos convenga y le proporcione tranquilidad a nuestro país para una larga perspectiva histórica, y que Rusia no cederá ante nadie en Ucrania. El gobierno nacional se comprometió a pagar la deuda millonaria que mantiene con Solca. Hoy se firmó un convenio de pago con el que se garantiza la no interrupción de los tratamientos para los pacientes oncológicos remitidos por parte del Ministerio de Salud Pública. Un ambiente relajado como marco para hablar del pago de millones de dólares. El ministro de Salud, Edgar Lama, y el presidente de Solca, José Jovín, se sentaron hoy a firmar un convenio que garantiza dos cosas. Primero, un plan de pagos. $3 millones mensuales para Sociedad de Lucha contra el Cáncer. Y segundo, garantizar que la atención a los pacientes oncológicos no se interrumpa.
El ministerio informó que en el 2024 hubo más de 7.000 pacientes derivados del Ministerio de Salud a Solca, aunque aquí el presidente de Solca hace una aclaración. Solca Guayaquil, Solca Matriz nunca ha suspendido la atención de los pacientes derivados del Ministerio de Salud Pública. De hecho, el convenio que se firmó hoy cubre solo la deuda con Solca Matriz, es decir, la de Guayaquil. Son 22 millones y algo más. Porque ya hemos pagado unas cantidades adicionales. También hay que resaltar que el convenio firmado hoy cubre solo la deuda del Ministerio de Salud, no la del IES, que asciende a más de $100 millones. El Día Internacional de la Mujer se festeja con la organización de eventos que se llevarán a cabo en varias ciudades ecuatorianas. Marchas, cabalgatas y actividades deportivas marcarán la jornada. Carla Delgado con los detalles. Con marchas, actividades deportivas y cabalgatas se celebrará el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. Las marchas marcarán la agenda el sábado. Colectivos de mujeres desfilarán para visibilizar la lucha por la igualdad en 15 ciudades del país. El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, organiza la marcha en Quito. La concentración tendrá lugar en el Parque del Arbolito a las 10 de la mañana. 19 calles y avenidas tendrán restricciones de circulación, entre ellas La Patria y la 6 de diciembre. En Cuenca, colectivos de mujeres han convocado a una marcha a las 9 de la mañana. Se concentrarán en el puente Vivas Nos Queremos y marcharán hasta el Parque Calderón. En Guayaquil la cita será en la intersección de Quisquís y Tungurahua en el centro a las 3 de la tarde y llegará a la calle Panamá. Los colectivos recomiendan ir acompañadas y usar ropa cómoda. En Nabón, en Azuay, más de 300 mujeres participarán en la cabalgata Sinchihuarmi. Esta es la 5ª edición de la cabalgata organizada por ese municipio para celebrar el Día de la Mujer. Se han convocado en la Plaza Central Charqui a las 7 de la mañana y avanzarán hasta llegar al Parque Central de Nabón. En Salinas, el colectivo Mujeres Valiosas y el municipio organiza la Duatlón 8K para celebrar a las mujeres y promover el deporte y la vida saludable. Para garantizar la seguridad de las participantes, habrá un cierre vial en puntos estratégicos desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. La carrera empezará a las 6 de la tarde en el sector Las Palmeras. El taxista que provocó un incendio forestal en Quito y fue grabado por cámaras de seguridad fue sentenciado a 8 meses de prisión. Este caso generó conmoción porque ocurrió cuando el país soportaba varios incendios forestales que fueron difíciles de controlar, como lo recuerda Fabiola Santana. El taxista pirómano que hace 6 meses provocó un incendio forestal en el sector La Gasca, centro norte de Quito, fue condenado a 8 meses de cárcel. Por ahora es el segundo sentenciado por los más recientes incendios ocurridos en Quito entre agosto y septiembre del año pasado, y hay otros procesos abiertos. El delito de incendios forestales y de vegetación es penado de 1 a 3 años de prisión, pero él obtuvo una pena reducida en un juicio abreviado por aceptar su culpa. Juan Pablo Borja deberá pagar una multa de $1.400 y una reparación integral de $1.800 al Cuerpo de Bomberos de Quito. Tendrá que sembrar árboles en la zona afectada y hacer un video sobre la gravedad de su conducta en coordinación con el municipio de Quito. El video de este caso se viralizó en redes sociales cuando los incendios forestales en el país arrasaban con la flora y fauna de bosques y áreas verdes. El Cuerpo de Bomberos denunció al taxista y el municipio de Quito se unió como acusador particular en el proceso. La Organización de Naciones Unidas certificó el primer edificio carboneutro en el país. Es la primera vez que una empresa constructora hace una transacción de bonos de carbono para compensar las emisiones de gases. Pero, ¿cómo funciona este mecanismo? Lo explica Carla Delgado. Ecuador cuenta con el primer edificio carbono neutro. La Organización de Naciones Unidas otorgó esa certificación al edificio residencial Harmony, que está en Quito. Sus constructores lo lograron gracias a la compra de bonos de carbono a la ONU para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero. El proceso lo iniciaron desde la construcción. Determinaron que el edificio contaminaba 10.098 toneladas de dióxido de carbono. Un bono significa una compra de 1 tonelada de CO2 compensada.
Nosotros hicimos directamente el pago en las Naciones Unidas. Ellos a su vez transfieren ese dinero a la empresa Emgir CP y a la empresa Gasgreen. La Emgirs es la empresa encargada de gestionar en el relleno sanitario los residuos sólidos generados en Quito. El dinero sirvió para el proyecto de biogás que maneja esta empresa, con el que producen 9 megavatios de energía. Que anteriormente no había este mecanismo aquí en el Ecuador y las empresas que querían llegar a ser carbono neutro tenían que comprar bosques en Tanzania, bosques o recursos hídricos en otras partes del mundo. Cada unidad de bono de carbono fluctúa entre 3 y 8 dólares. El sector de la construcción es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Es el responsable del 37% de las emisiones mundiales. La producción y el uso de materiales como el cemento, el acero y el aluminio conllevan una importante huella de carbono. Los constructores no solo compensaron sus emisiones para ser calificados por la ONU, sino que en el edificio introdujeron técnicas para reducir el consumo de agua. Usaron bombas de calor con energía eólica. La empresa constructora del edificio Harmony también es pionera en la implementación de jardines verticales en Quito. La compañía espacial estadounidense SpaceX continuará con las pruebas de la nave Starship luego de que ayer uno de sus cohetes explotó en el aire en una misión no tripulada. Los escombros cayeron en el Mar Caribe. La empresa del multimillonario Elon Musk sostiene que su desarrollo es indispensable para llevar astronautas a Marte en el 2030. Parecía una lluvia de estrellas, pero eran los restos de un cohete en llamas que se precipitaban al mar. Fueron vistos desde islas del Caribe como las Bahamas y desde la costa de Florida. Se trató de la octava prueba de la nave Starship, impulsada por el cohete Super Heavy de la empresa SpaceX, pero que falló al igual que el intento anterior en enero. Al inicio todo parecía estar bien cuando la nave de 123 metros de alto fue lanzada sin problemas desde una base en el sur de Texas, con la misión de desplegar unos satélites simulados y luego amerizar en el Océano Índico. 2 minutos después del despegue, la parte superior del Starship se separó del cohete propulsor, que regresó a la plataforma de lanzamiento con un aterrizaje exitoso. Pero en el cielo Starship estaba a 175 kilómetros de altura cuando los motores fallaron. Comenzó a girar sin control y se perdió la comunicación. Segundos después, ocurrió la explosión. La nave duró solo 17 minutos en el aire de los 60 que estaban programados por una separación abrupta de sus componentes, según explicó SpaceX. El incidente provocó la suspensión de vuelos desde y hacia Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach y Orlando por la caída de escombros espaciales. La empresa no ha revelado el monto de pérdidas por las 2 últimas explosiones, pero en 2023 dijo que los costos por cada lanzamiento eran de alrededor de $10 millones. SpaceX, la compañía espacial del multimillonario Elon Musk, insiste en las pruebas del cohete Starship, pues su desarrollo es fundamental para alcanzar su objetivo, llevar astronautas a Marte para el 2030. Fuerzas rebeldes sirias aliadas del ex dictador Bashar al-Assad lanzaron una emboscada contra las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno. Hay enfrentamientos y ataques en las provincias de Latakia y Tartus que dejan 100 muertos en una nueva escalada de violencia. El régimen desplegó centenares de soldados para la protección de decenas de ciudades, incluida Damasco, la capital. Han decretado toque de queda y se ha dado la orden de combatir las células leales al depuesto mandatario. Parte del sistema ferroviario de Francia fue interrumpido este viernes tras descubrir una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin explotar cerca de las vías del tren de alta velocidad Eurostar a poca distancia de París. Las líneas que se conectan en esa estación, una de las principales de Europa, fueron suspendidas luego de que trabajadores descubrieron el explosivo de 500 kilogramos a solo 2 kilómetros del lugar durante tareas de mantenimiento de las rieles. La policía francesa dice que no sabe cuánto tiempo ahora les va a tomar desactivar y retirar la bomba.
Un hombre condenado por un doble homicidio en el año 2001 fue ejecutado esta noche en un penal de Carolina del Sur por un pelotón de fusilamiento, un método que no se había utilizado en Estados Unidos en casi 15 años y nunca en ese estado. Brad Simon, de 67 años, eligió esa forma de morir sobre las otras opciones que eran la inyección letal o la silla eléctrica, pues le garantizaba una muerte más rápida y sin tanto sufrimiento. Simon estuvo sentenciado y con su rostro cubierto. Horas antes de que se proceda con la ejecución, su abogado había pedido que la condena sea cambiada a cadena perpetua sin derecho a fianza. Estados Unidos busca que Irán firme un nuevo acuerdo que permita reducir las capacidades nucleares de la República Islámica. El presidente Donald Trump ha dicho que envió una carta en ese sentido al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, pero la misión iraní en Naciones Unidas señala que todavía no ha recibido la misiva. En su primer gobierno, Trump retiró a Estados Unidos del pacto anterior, alegando incumplimiento por parte de Irán. Ahora el mandatario republicano advierte: espero que negocien, porque si tenemos que ir por la vía militar va a ser terrible para ellos. La Casa Blanca acogió esta tarde a líderes estadounidenses de las criptomonedas en una inusual cumbre que marca el camino hacia una reserva estratégica de bitcoins y otros activos digitales. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva para crear ese fondo sin revelar más detalles. Los defensores del sistema argumentan que un ahorro en criptomoneda ayudará a la estabilidad financiera, diversificando las reservas. En cambio, los detractores creen que se trata de un mercado muy volátil que, si colapsa, hará que las reservas desaparezcan, y señalan que Trump está favoreciendo una inversión altamente especulativa. Además, ese plan necesita la autorización por parte del Congreso. En Perú, el incendio que afecta a una zona de bodegas en el centro de Lima continúa activo. Comenzó el lunes y 5 días después, 400 bomberos han logrado contenerlo en un 80%. Esta tarde dejaron que la situación se mantendrá posiblemente hasta el domingo. Un edificio colapsó a inicios de semana y otros 3 están en riesgo de caer por sus estructuras debilitadas. Ahí se almacenaban productos como plásticos, aceites y también combustibles. Las pérdidas estimadas rondan los 40 millones de dólares. Experimento con mujeres científicas, una obra de teatro infantil y un show de danzas jazz con música de Frank Sinatra son algunas de las actividades que se realizarán este fin de semana en el país, como nos cuenta Estefanía Arias. Y hace con el lupo así. Activaciones y experimentos de la mano de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, una propuesta que se desarrollará en el Museo Interactivo de Ciencia en Quito. El fin es fomentar esta vocación en niñas y adolescentes, visibilizando los roles femeninos dentro de este campo. La actividad será el sábado 8 y domingo 9 a las 13 horas. 27 relatos que proponen un viaje por las facetas más desconocidas de la escritora argentina Alejandra Pizarnik. Una traición mística, un texto de ficción que narra desde su humor sexual hasta su viaje por España. Mediante su estilo poético, trata sobre la vida, la muerte, la cordura y la locura. Una conmovedora historia que relata el drama de la migración. Vamos, del ilustrador ecuatoriano Roger Icaza, un libro de aventuras, descubrimientos e imágenes vibrantes que habla sobre esta problemática desde la mirada de la infancia. El autor busca abordar temas sensibles y llevarlos hacia los niños. Que el ahora no destruya el para siempre. Ambientada en una imaginaria América moderna, la ciudad de Nueva Roma debe cambiar. Es esta sociedad, esta manera de vivir. Megalópolis, con la actuación de Adam Driver. El filme de ciencia ficción ya está en las carteleras del país. Popelina, una heredera de una dinastía circense, deberá reinventar su negocio buscando nuevos talentos. Ahí conocerá a un payaso vagabundo, repentino. El gran circo de Olga la Pulga se presentará en el Domingo Chiquito de la Casa de la Música en Quito. La función será este domingo 9 a las 11 de la mañana y 2:30 de la tarde. Una historia contada con música de Frank Sinatra.
That's Life muestra la búsqueda del sueño americano que enfrentan bailarines y cantantes. Ambientada en Nueva York, una obra de danza y jazz a cargo de Yesenia Mendoza Dance Company, que se presentará en el Teatro Zona Escena en Guayaquil. Las funciones serán del viernes 7 al domingo 9. Los estragos aumentan. Deslizamientos, desbordamiento de quebradas y agua turbia en los ríos, producto de las lluvias, afectan constantemente el suministro de agua potable en ciudades de la costa, pero también de la sierra. Hay tuberías rotas y miles de perjudicados, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Entre las afectaciones que deja la temporada invernal está el suministro de agua potable. Lojes muestra de aquello. Cariamanga, cabecera cantonal del Cantón Calvas, sufrió deslizamientos entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, que dañaron el sistema de agua potable. Cariamanga tiene 19.500 habitantes y el 70% está afectado. Deslizamientos destrozaron 320 metros de una de las tuberías de captación, arrasaron con válvulas y anclajes, acabando con el suministro. Ya se ha habilitado una variante para que el agua llegue, pero solo funcionará temporalmente. Luego el problema volverá, si no se repara completamente. Pero esto nos duraría no más allá de 30 días. Es momento de solventar este problema. En Saraguro también hubo problemas. Las lluvias de febrero provocaron derrumbes que rompieron parte de la tubería del sistema de captación, dejando sin suministro al 70% de la población de los sectores de Bura y Jera. Desde el municipio aseguraron a Televistazo que al día de hoy los racionamientos se han reducido y afectan al 5% de la población. Se ha instalado nueva tubería y se está captando agua de otras fuentes. En la provincia del Oro, 1.200 personas de la parroquia Capiro en el Cantón Piñas no tienen agua potable desde el 4 de marzo. Las fuertes precipitaciones desbordaron una quebrada que produjo un aluvión y afectó el sistema de agua. Municipio y prefectura trabajan con maquinaria en las zonas afectadas, retirando lodo y piedras, pero aún no se restablece el servicio. Mientras en la cabecera cantonal de Piñas hay afectación desde el 25 de febrero, cuando debido a las lluvias las tuberías se llenaron de sedimentos. Hoy el 20% de los 29.000 habitantes sigue sin suministro. Este viernes se restableció paulatinamente el servicio de agua potable en algunos sectores de Guayaquil, Daule y San Borondón, luego de que el jueves Interagua levantó la alerta roja por altos niveles de turbiedad en el río Daule, debido a las fuertes lluvias que golpean la costa, lo que dificultó captar el agua para procesarla, y mencionó interrupción del suministro. Cerca de las 11 de la noche los niveles volvieron a la normalidad y se envió nuevamente agua a los hogares. Cerca de $210.000 han perdido los productores pecuarios del Ecuador debido a los efectos de las intensas lluvias. Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 57.600 animales han muerto y las afectaciones más graves están en Zamora, Chinchipe, Loja y también en la provincia de Manabí. María Gabriela Carpio precisa que el mayor impacto ha sido para la avicultura. Las intensas lluvias han causado estragos en el sector pecuario a escala nacional, generando pérdidas económicas que ya alcanzan los $210.000 según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Televistazo encontró un ejemplo en el sector de San Pedro, en la zona rural de Daule. Ahí el agua ha cubierto 8 hectáreas del terreno donde trabaja Tiburcio Alcíbar, y esto obliga a sus 16 vacas y terneros a buscar alimento en los cultivos de arroz, que ahora parecen una laguna. Están las vaquitas ahí ahogándose ahí, mire que no hay mucho que comer y que está hondo. No hay cómo sacarla más afuera. Pues mucha agua, se ponen flacas. Sin pastizales disponibles, tienen que gastar hasta $100 adicionales cada 3 días en alimento balanceado. Y como no hay mucho para comer, la producción de leche ha caído drásticamente. Hasta este viernes 7 de marzo el panorama era desolador, porque más de 104.000 animales resultaron afectados, de los cuales 57.600 murieron.
Las afectaciones más graves se concentran en 3 provincias. Zamora Chinchipe reporta el mayor número de animales fallecidos con un total de 45.797. Le sigue Loja con 8.371 y Manabí con 3.426. En cuanto a las especies, el impacto ha sido mayor en la avicultura. Hasta ahora se han contabilizado 94.946 pollos afectados, de los cuales 49.165 murieron. Por ejemplo, Melanie da Cruz perdió a 15 de sus 40 gallinas criollas que tenía para vender, lo que para ella representó una pérdida económica de $120. Solíamos sacar pocas, pero con la lluvia ya nos tocó ponerlas todas acá arriba porque el agua las enferma. Ahorita se gasta más porque hay que estarles comprando maíz y el maíz ahorita está caro. Los pronósticos dicen que las lluvias continuarán y eso hace que la incertidumbre aumente para cerca de 640 productores que entre pérdidas y gastos extras luchan porque sus animales sobrevivan a este invierno. El caso Reconstrucción de Manabí se dilata. Hoy debía reinstalarse la audiencia preparatoria de juicio, pero el abogado de Jorge Glass pidió diferimiento por un viaje. Entre tanto, Interpol negó la notificación roja para otro procesado de ese caso. Lo informa Jacqueline Rodas. Hoy debía conocerse la resolución del caso Reconstrucción de Manabí sobre la validez o nulidad del proceso y sobre el pedido de Jorge Glass para que lo trasladen a un hospital psiquiátrico. Pero Glass envió el pasaje de avión de su abogado para decir que no puede asistir por un viaje de trabajo. El juez recordó que la audiencia ya se ha postergado otras veces y lo llamó a actuar con lealtad procesal y a evitar dilaciones. La reprogramó para el lunes. En este caso, además de Glass, son procesadas 8 personas. Entre ellas, el exministro de Obras Públicas Walter Solís y Carlos Bernal, quien fue secretario de la Reconstrucción en el gobierno de Rafael Correa. Bernal está prófugo en Miami y hace más de un año, Ecuador envió el borrador de la notificación roja a Interpol para que la publique en el Sistema Mundial de Comunicación Policial, pero no tuvo respuesta. Ante la insistencia, Interpol contestó este martes negando la alerta roja para Bernal. Los datos sobre el solicitante no se ajustan a la obligación de Interpol de garantizar una cooperación eficaz dentro del respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Secretaría General ha procedido a su eliminación. Interpol dice a Ecuador que ha declarado el caso confidencial y no puede ampliar su explicación sobre esta negativa. La información es restringida. Entre tanto, Walter Solís está en México protegido bajo el estatus de refugiado y Glass sigue en la cárcel La Roca de Guayaquil, cumpliendo 2 condenas por los casos Odebrecht y sobornos. Reconstrucción de Manabí es el tercer proceso para Glass. En la audiencia de lunes se prevé que la fiscalía lo acuse de peculado y el juez decida si lo llama a juicio o dicta su sobreseimiento. Sacha, en cuenta regresiva. Alrededor de la adjudicación de Sacha hay controversias, análisis, un ultimátum y hasta advertencias políticas. Todo esto en medio de un ambiente electoral. En ese contexto, el futuro del contrato encara por lo menos 4 inconvenientes, como lo informa Hernán Higuera. El contrato de adjudicación del campo Sacha, al margen de sus bondades o perjuicios, llega en un momento inapropiado, en plena recta final de la segunda vuelta electoral, y esto pese a que las conversaciones y análisis técnicos se vienen discutiendo desde septiembre. 4 factores suman en su contra. Primero, la politización del tema, porque el debate sobre cualquiera de los componentes es mirado irremediablemente bajo el prisma electoral. Y en campaña, lo que menos importa son las cifras o los criterios técnicos. El segundo factor es la urgencia por obtener recursos que el propio presidente expresó en la carta que este miércoles envió al país. En ella dijo que los $1.500 millones de anticipo serán para la seguridad, la salud, inversión social. Realmente las necesidades son importantes y nosotros queremos eso, que todo sea para inversión social. Ese afán del gobierno también puede ser interpretado como parte de una estrategia para ingresar dinero a la caja fiscal en plena campaña.
Cualquier prórroga del plazo acaba con la expectativa de contar con recursos. No sé exactamente a qué se deba la estrategia del gobierno, si es que necesita ese dinero para poder mostrar que está haciendo entrar dinero del contrato en la economía antes de la segunda vuelta. El tercer factor que juega en contra es el ultimátum que, según el presidente, es dictado por la urgencia de responder a las necesidades del país. Aquí el presidente juega la posibilidad de que la negociación se caiga o de que su condicionamiento pueda ser visto como una puerta de salida ante las controversias que ha generado el contrato con el consorcio chino-canadiense. O puede ser el motivo que el presidente, ante tanto cuestionamiento, haya decidido que políticamente no le conviene seguir con el contrato. Entonces pone una condición que yo veo difícil que las empresas cumplan. Y el cuarto factor que pone en jaque el contrato es la actitud de la oposición, que ya advirtió que, de llegar al poder, lo desconocerá. Esto es un problema por la ajustada diferencia que separa a los dos finalistas a la presidencia y complica las condiciones para que se ejecute la adjudicación del Campo Sacha. Y en el país hay dos precedentes de entrega de campos maduros a empresas privadas. Se llevaron a cabo en el gobierno del expresidente Rafael Correa. En esos casos hubo sospechas de corrupción y en uno se usó una figura similar a la que se aplica para negociar la explotación del Campo Sacha. En el 2012, el gobierno del expresidente Rafael Correa entregó campos maduros a administradores privados. Su plan era concesionar 7 de esos campos. Lo hizo con 2. En el 2012, en una misma negociación, se entregaron los campos Shushufindi y Libertador a la francesa Schlumberger. Con ella se negoció un contrato de prestación de servicios. El petróleo seguía siendo del Estado, pero la compañía recibía una tarifa fija por cada barril adicional por sobre una línea base. Por cada barril de Shushufindi, la empresa ganaba $30.62 y en Libertador $39.53. En el 2017, en medio de denuncias de corrupción en el contrato inicial, la empresa aceptó renegociar. En Shushufindi la tarifa bajó a $19.50 y en Libertador a $25.50. Las sospechas de corrupción se hicieron públicas cuando el exdirector de la Agencia de Regulación Hidrocarburífera, José Luis Cortázar, encontró que la tarifa y la curva de declinación de la producción no tenían sustentos técnicos. Se lo dijo al entonces vicepresidente Jorge Glass y al exministro de Sectores Estratégicos Rafael Poveda, conversaciones que grabó clandestinamente. Pues no podemos nosotros paralizar o hacer que se caigan los procesos de los campos maduros por algún tipo de observaciones que existan. No lo hagas por escrito, hermano, porque después de 10 años, ¿cómo se va a meter preso al presidente? En diciembre de 2015, el mismo gobierno entregó por 20 años el Campo Auca a una filial de Schlumberger que pagó un bono en efectivo de $1.000 millones y negoció una tarifa de $26 por cada barril extraído. También hubo sospechas de actos de corrupción en ese proceso que fueron denunciados en la Fiscalía por el ex legislador y candidato presidencial Fernando Villavicencio. Denuncias que siguen en investigación. Un nuevo episodio de la disputa entre el gobierno nacional y el municipio de Guayaquil terminó en la clausura de una pizzería de familiares del alcalde Aquiles Álvarez. Horas después, los guardias municipales del Parque Samanes desalojaron a los custodios de las oficinas de la ARCSA que funciona en ese parque. La pelea entre el gobierno de Daniel Noboa y la alcaldía de Aquiles Álvarez tiene un nuevo capítulo. Una vez más, el escenario es Guayaquil e involucra a instituciones municipales y del Estado central. La primera escena de este episodio ocurrió a las 7 de la noche, cuando personal de la Agencia Estatal de Control y Vigilancia Sanitaria ARSA llegó a 3 negocios de comida que pertenecen a la familia del alcalde de Guayaquil, entre ellos Pizza Libre, un local en Urdesa, en el norte de la ciudad, que fue clausurado. El sello en las puertas no especifica un motivo, solo que es temporal. Y en un comunicado, ese establecimiento aseguró que no tienen irregularidades que justifiquen el cierre. Según Álvarez, no fue el único, pues en su cuenta de X dijo: sigue la persecución del gobierno. Clausuran el restaurante La Fogata, propiedad de la familia, por supuestamente 2 cucarachas que no existen, sin pruebas. En otra publicación denunció: los comisarios parecen pandilleros, tapándose la cara, no dan carnet, clausuran y punto. ¿Qué está pasando allá adentro? La segunda escena ocurrió a las 10 de la noche en el Parque Samanes, administrado por el municipio. Los guardias municipales cerraron las oficinas de ARSA.
Así lo denunció el director ejecutivo de esa entidad, quien presumió que es una medida en respuesta a la clausura de la pizzería. Se ha dispuesto, según refiere, por personal del parque, que nuestros guardias se retiren de las instalaciones de la institución porque se iba a proceder a poner cadenas y candados a la misma, sin una notificación previa, sin un debido proceso. El funcionario junto a la gobernadora Zaida Rovira acudieron al parque, pero los guardias municipales impidieron el ingreso, porque según ellos no tenían autorización. Por orden municipal, o sea, por orden del alcalde, que nadie puede ingresar a verificar. Por eso estamos tomando el procedimiento policial adecuado. Recuerden que el ALSA tiene información muy sensible, no sabemos lo que está pasando en este momento. Esto ocurre 2 días después de que la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil clausuró la industria cartonera ecuatoriana en el Guasmo Sur de la ciudad, de propiedad de la familia del presidente Daniel Noboa. De este hecho, el municipio no ha proporcionado información. Los sellos indican que la medida es por no pagar la tasa de habilitación del establecimiento. Y esta pugna entre el gobierno y el municipio de Guayaquil ha provocado al menos 7 conflictos que desencadenaron varios impases entre el presidente Daniel Noboa y el alcalde Aquiles Álvarez durante el año pasado y en lo que va de este 2025. Diego Cuenca describe los hechos de la pelea pública entre ambas autoridades. Las diferencias políticas empezaron en noviembre de 2023, cuando el recién posesionado presidente Daniel Noboa le quitó la competencia de la construcción del quinto puente a la alcaldía de Aquiles Álvarez, una obra para evitar que la carga pesada ingrese por la zona urbana de Guayaquil hacia los puertos marítimos, y que en los últimos 16 años ningún gobierno ha podido concretar. El 11 de julio de 2024, el gobierno, mediante la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables, ARCH, presentó una denuncia en fiscalía contra los 3 hermanos Álvarez, entre ellos el alcalde. Los acusaron de comercio irregular de combustible. 12 días después, la fiscalía hizo 7 allanamientos en las oficinas y gasolineras de la compañía Copedesa de Aquiles Álvarez. Además, en redes sociales calificó el caso como AAA e incluyó un logo que usaba los colores del movimiento correísta Revolución Ciudadana, que auspició a Álvarez para llegar a la alcaldía. Ocurrió a 2 días de la fiesta de fundación de Guayaquil y la ciudad volvió a tener 2 sesiones solemnes, una del municipio y otra del gobierno, visibilizando más la pugna entre Noboa y Álvarez. En septiembre, por el caso AAA, fueron clausuradas gasolineras de Copedesa, y esa empresa fue acusada de integrar una estructura que generó un perjuicio al Estado de $94 millones. El 27 de ese mismo mes surgió una nueva polémica, porque el gobierno acusó al municipio de bloquear 16.000 cámaras de vigilancia para que el ECU 911 no pueda acceder al monitoreo. Eso provocó que una fiscal, policías y militares intervengan en las instalaciones de la empresa de seguridad municipal para verificar por qué no están funcionando esos dispositivos. En enero de ese año, durante la campaña presidencial, el municipio de Guayaquil retiró la propaganda política en una sede del movimiento ADN en Guayaquil, porque según las autoridades del Cabildo, estaban colocadas en zonas prohibidas. El 23 de febrero, la empresa de seguridad municipal decidió quitarle a la Policía Nacional 53 camionetas, porque no eran usadas para patrullaje, sino para trámites administrativos. Lo más reciente ocurrió esta semana, con la clausura que el municipio hizo a una cartonera de la familia de Noboa y la clausura de Arza a una pizzería de la familia del alcalde. La renovación parcial de la Corte Constitucional se concentrará la próxima semana. Ahí se va a concretar justamente este evento. Los 3 nuevos jueces se reunieron hoy con el presidente Ali Lozada y el sorteo de los magistrados salientes se dará el martes de la siguiente semana. Jacqueline Rodas con más detalles. Esta mañana el presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada, recibió en su despacho a los 3 nuevos jueces que entrarán en funciones la próxima semana. La reunión duró 2 horas. Trataron sobre el proceso de transición que implicará que Claudia Salgado, José Luis Terán y Jorge Benavides asuman causas constitucionales para resolver y se acoplen a los procedimientos que implementa la Corte desde 2019. A la 1 de la tarde, el Pleno sesionó y por sorteo designó a Juan Carlos Morales, notario 15º de Quito. Él debe garantizar que la salida de 3 magistrados mediante un sorteo manual se haga de forma transparente. Eso ocurrirá el próximo martes a las 10:30 de la mañana, con presencia de la prensa y transmisión en vivo.
Hasta antes del sorteo, los 6 jueces más antiguos, que son los que podrían salir, pueden expresar su deseo de dejar voluntariamente la Corte. Ellos son Ali Lozada, Carmen Corral, Enrique Herrería, Daniela Salazar, Carla Andrade y Teresa Núquez. La renovación parcial se concretará luego de la posesión de Salgado, Terán y Benavides en la Asamblea Nacional. La nueva conformación de la Corte Constitucional en su primera sesión nombrará a un nuevo presidente y vicepresidente y sorteará los expedientes que dejarán los magistrados salientes para que los asuman los jueces entrantes. La próxima renovación parcial por tercios se dará en 2028. Wright tiene 64 años y es la primera persona real en ser clonada con inteligencia artificial para fines publicitarios. Además, PlayStation 2 cumple 25 años y se mantiene como la consola más vendida de la historia. Has found a new way to keep prices low. That's right. Miss Wright tiene 64 años y es la primera persona real en ser clonada con inteligencia artificial para fines publicitarios. Fue elegida entre cientos de personas después de realizar un casting para la imagen de Skinny, empresa de telecomunicaciones de Nueva Zelanda. Wright ha cedido sus derechos de imagen para promocionar paquetes de telefonía. La compañía ha explicado que su equipo técnico capturó la voz, expresiones faciales y la personalidad para crear un clon digital que le representara de forma auténtica. We are so happy. La red social Instagram tiene una nueva función que permite a los usuarios repostear publicaciones o reels públicos dentro de la plataforma. Con esta opción, los contenidos fijados en su perfil por un usuario pueden aparecer en el feed de sus seguidores. En cada contenido reposteado se puede agregar comentarios personalizados y recibir interacciones de seguidores por medio de mensajes directos. La función empezará a aparecer en Instagram. PlayStation 2 cumple 25 años y se mantiene como la consola más vendida de la historia. Salió al mercado en Japón en marzo del año 2000, con una llamativa campaña de publicidad basada en anuncios surrealistas. En su día de lanzamiento, miles de japoneses pasaron la noche haciendo fila en las tiendas y la PS2 vendió alrededor de 1 millón de unidades. Sus principales innovaciones fueron la conexión a Internet y la posibilidad de jugar en línea sin suscripción. Podía reproducir películas y CDs. El Consejo de la CONAIE continúa reunido desde las 9 de la mañana de hoy decidiendo su postura ante la segunda vuelta electoral. Patricio Díaz está en la sede de la organización en el norte de Quito. Patricio, cuéntanos, ¿ya tomó una resolución la CONAIE? No hay resolución todavía, Juan Carlos. En realidad permanecen reunidos acá en la sede en el norte de la ciudad todavía. Ellos empezaron la reunión en realidad a las 11 de la mañana, aunque la convocatoria fue a las 9 y ya llevamos casi cerca de las 9 horas de reunión. De acuerdo a lo que se había anunciado, se analizarían las 3 opciones. El apoyar a Daniel Noboa, apoyar a Luisa González e incluso el voto nulo, pero no ha habido consenso entre las organizaciones que son adscritas a la CONAIE además, una de ellas, el movimiento indígena de Chimborazo, ratificó su decisión de no apoyar a la Revolución Ciudadana y la hizo pública aquí en este Consejo Ampliado. Sin embargo, dijo que no fue apoyado aquello e incluso se le pidió que saliera de la cita. Esos fueron uno de los antecedentes de esta sesión que, recordemos, está previsto también que el día de mañana Pachacutic tome igualmente una decisión de a quién apoyarán en la segunda vuelta electoral. Permaneceremos aquí para darles la información oportunamente. Gracias, Patricio, por tu informe desde la sede de la CONAIE en el norte de Quito. La revista Vogue Italia elogió al entrenador ecuatoriano Segundo Castillo por su atuendo en el partido contra Corinthians de Brasil. Además, Cristina Ricci, recordada actriz de la película Los Locos Adams y Gasparín, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ana María Palacios, con más de lo que sucede en el mundo del espectáculo. De elegantísimo e inolvidable. Así denominó la revista Vogue Italia al look del entrenador del Barcelona, Segundo Castillo, por el smoking blanco que lució en el partido contra Corinthians de Brasil.
La elección de su vestuario fue comparada con la temática Black Dandy de la próxima Met Gala. Segundo Castillo ha hecho hablar abundantemente de él en la prensa internacional. Miranda y Conociendo a Rusia estrenan la canción Triste, con fusiones del rock de los 80 y pop. En ella tratan la dificultad de comunicarse con otras personas y de la posibilidad de volver a empezar. El videoclip se grabó en Argentina. Cristina Ricci, recordada actriz de Los Locos Adams, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El papel de Merlina en los 90 la dio a conocer. Actuó en los filmes Casper, Sleepy Hollow y Monster. Una carrera de 30 años en cine y televisión. En la develación estuvo acompañada de amigos, familiares, su esposo Mark Hampton y sus hijos Cleopatra y Freddy. En lo profundo de Imbabura, el bosque de musgos emerge como un rincón de misterio, pero también de conservación. Árboles centenarios cubiertos de líquenes y musgo gris crean un paisaje único en el cañón del Pisque. El oso andino ha encontrado refugio en esas tierras fundamentales para la regulación del agua. Cristian Tinajero en el siguiente reportaje nos muestra esta joya natural en Ecuaterra. Amigos, les recordamos que las intensas lluvias van a continuar en gran parte del país hasta abril, según los expertos del Comité del Estudio Regional para el Fenómeno del Niño. Por eso se recomienda tomar precauciones si hacen uso de las carreteras en estos días o si se presentan inundaciones en sus cantones. La información meteorológica actualizada siempre en ecuavisa.com. Además, mañana no se pierdan el partido Barcelona versus Independiente del Valle por Ecuavisa Sports. Gracias por habernos acompañado en esta emisión informativa. Buenas noches y buen fin de semana.